Saludos, soy el doctor José Daniel Borja Escalante, de acá de Lima, Perú, y en esta oportunidad, a nombre de la Organización Internacional Muchardi, desde Argentina, eh, voy a hablarles sobre Mario Vargas Llosa, pero no Vargas Llosa, el literato, el Nobel, ¿no? Que es por lo que todo el mundo lo conoce. Nosotros los peruanos estamos orgullosos de que un compatriota nuestro, lastimosamente ya fallecido, sea premio Nobel de la literatura. Es un peruano universal y evidentemente se habla de él, se estudia su literatura, sus obras, ¿no? Traducidas a muchas lenguas en el globo. Entonces, hablar de Vargas Llosa definitivamente es recordar al Perú. Vargas Llosa, ¿no? Famoso en América Latina, en nuestro país, Perú, y en el mundo por Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, Pantaleón y las Visitadoras, La Fiesta del Chivo, y así podríamos mencionar muchas obras enormes de Mario Vargas Llosa. Pero en esta oportunidad, la Fundación Muchardi me pide, ¿no?, que hable sobre Vargas Llosa, pero el político. El Vargas Llosa en una faceta de repente no muy conocida por las masas en el mundo. Es un Vargas Llosa que desde muy joven incursiona, busca ser parte de la política y a lo largo de su vida eh, va a cambiar, ¿no?, su ideología. Y lo vamos a ver porque tenemos un Vargas Llosa que el año 53 ingresa a la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En una época complicada en el país, porque en el Perú, al igual que en muchas partes de América Latina, había una dictadura, ¿no?, de ultraderecha, populista sí, pero ultraderecha, dirigida por Manuel Odría, ¿no?, un golpista que había sacado a Bustamante Rivero y que ya en el poder lo que busca es eliminar a la oposición. En el año 49 sale esa terrible ley, la Ley de Seguridad Interior, que le da el poder absoluto, donde la oposición legalmente no existe, y da el golpe 48 y el 49 legalmente persigue a la oposición, que con justo derecho le reclamaba a Odría, y esa oposición era realmente dirigida a criticar al sistema en el cual el Perú vivía, ¿no? Unas dictaduras proligárquicas en las cuales las masas populares pobres peruanas no les importaban. Y Odría era la mano de hierro, ¿no?, de la oligarquía peruana, que particularmente dedicó su vida a perseguir a Aya Latorre, fundador y líder histórico de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Pero también, seamos justos, perseguía al pequeño Partido Comunista Peruano, un partido comunista que nunca tuvo una fuerza como la tuvo el APRA, guste o no guste, ¿no?, hablando de la manera más objetiva. Y estos partidos eran ilegales, ya habían sido ilegales en la época de los 30 en Sánchez Cerro, eh, con la ley de emergencia. Ahora son ilegales nuevamente en la década del 50, en la dictadura odrista. Y es en esa época, en esta dictadura que en el Perú se conoce como el Ochenio, que Vargas Llosa ingresa a San Marcos. Es ahí donde Vargas Llosa conoce al verdadero Perú, pues que San Marcos ya en esa época tenía en sus claustros a mucha gente de origen popular, ¿no? Ya San Marcos deja de ser a San Marcos, digamos, señorial de la época del 1910, 20, 30, ¿no?, donde las grandes familias y sus hijos eran rectores de San Marcos. Tenemos a José Pardo, rector de San Marcos,
a Deusto, a Rector de San Marcos, a Los Prados, Rector de San Marcos. Entonces, ya es una San Marcos con una población de orígenes populares, porque todos sabemos que la gran migración que se da en el país en los 40, 50, tiene a los hijos de estos jóvenes migrantes ya en las aulas sanmarquinas. Es ahí donde Vargas Llosa conoce al verdadero Perú y siente la necesidad y el deber patriota de poder pelear por estos peruanos por quien nadie ha hecho nada, porque finalmente los partidos populares nunca fueron elegidos por las persecuciones que les digo, ¿no? De las oligarquías y su mano de hierro los militares. En esa coyuntura, el año 53, donde es un Vargas Llosa joven, ingresante a San Marcos, estudia Derecho, Literatura, él se une a un partido clandestino, que es una facción del Partido Comunista Peruano llamado Cahuide. Bueno, Cahuide es el nombre que le dan sus dirigentes porque Cahuide es un indígena inca rebelde contra la invasión española, ¿no? Esta invasión española que se da en el periodo de los Austrias, bajo el gobierno de Carlos I, Carlos V, y la invasión de Pizarro. Hay un indígena peruano llamado Cahuide que se resiste, ¿no?, a caer en manos de los invasores o conquistadores españoles, y es por eso que Vargas Llosa entra a este grupo clandestino llamado Cahuide en San Marcos, pero es un partido de gran filiación marxista, ¿no? Entonces vemos un Vargas Llosa joven en una línea marxista, ¿no? Ahí Vargas Llosa coincide, ¿no?, con unos líderes jóvenes en la época, ¿no? Isaac Humala, que va a ser, ¿no?, el padre del que fue presidente del Perú, Ollanta Humala Tazo. No solo está Isaac Humala, está Lea Barba, ¿no es cierto? Y ahí está en Cahuide Vargas Llosa, ¿no? Él se hacía llamar Alberto. Entonces vemos un Vargas Llosa que es un joven que está con las ideas marxistas, digamos, revolucionarias y radicales para la época. Es más, ya Vargas Llosa, saliendo de San Marcos, acepta con mucha alegría, como muchos jóvenes, a la revolución cubana, ¿no?, que todos sabemos expulsa de su país, Cuba, a las dictaduras pro-yanquis. En esos tiempos, de repente los jóvenes que están escuchando este video, yo creo que los intelectuales mayores lo tienen bien claro, deben entender que había una gran repulsa, ¿no?, hacia el imperio yanqui. Se hablaba en América de Yankee Go Home, y la intelectualidad latinoamericana estuvo a favor de la revolución cubana, ¿no?, dirigida por Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara Serna, el famoso Che Guevara, ¿no?, que estuvo en el país también. Por ejemplo, tenemos ahí a grandes literatos, ¿no?, que comulgaban con esta revolución de los Castro, ¿no?, como tenemos a Gabriel García Márquez. Y Vargas Llosa no fue ajeno a esto. Vargas Llosa estuvo en onda, ¿no?, en onda esta línea revolucionaria cubana, y apoyó abiertamente a los Castro, ¿no? Es más, tuvo mucha cercanía con la mamá de Ernesto Guevara, el Che. Imagínense, o sea, había una gran afinidad, una gran, digamos, línea que conducía a nuestro literato a estas formas ideológicas. Sin embargo, con el pasar de los años, Vargas Llosa decide romper con las líneas marxistas, entendiendo, dice él, de haberse dado cuenta que era una gran mentira esta ideología y que no era correcto, ¿no? Pero bueno, el argumento que el Nobel peruano plantea es que quienes criticaban a Fidel eran castigados, encarcelados y hasta eliminados. Y eso pasó con un poeta cubano, Padilla, ¿no? Ese fue el argumento que da Vargas Llosa para romper definitivamente con la línea de la revolución cubana, de los Castro y de Guevara, ¿no? Pero ahora Vargas Llosa, de ser un, digamos, marxista, ¿no?, pasa a ser ahora, como él mismo se determina, un liberal,
¿no? Y que él dice que los comunistas han tergiversado la palabra liberal y que finalmente en el fondo es capitalista. Pero lo que sí es cierto es que Vargas Llosa eh, ya cambia de línea ideológica, eso está claro, ¿no? Y los defensores de él de repente podrán criticar lo que estoy diciendo, pero es cierto, Vargas Llosa ya en el Perú pasa a ser invitado, ¿no? Por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Eh, Paradójicamente, al inicio Vargas Llosa admiró al golpe del 68, ¿no? De Velasco contra Belaúnde, pero ahora despotrica de Velasco y es forma de alguna manera parte del gobierno de Belaúnde, Acción Popular, el segundo Acción Populismo, que entiendo yo que es un partido de centro derecha, ¿no? Con tintes populistas, porque ya las masas andinas, amazónicas, altandinas vivían en Lima, entonces necesitaba usar un lenguaje más de pueblo, más de llano, y la lámpara se decimos. Y ahí estuvo Vargas Llosa, estuvo en la comisión de investigación de Uchurajay, ¿no? Todos sabemos los periodistas muertos en Uchurajay. Y luego por Belaúnde, fue invitado por Belaúnde para que sea parte de su gabinete. Bueno, no se dio, pero luego Vargas Llosa aparece, ¿no? En la palestra, porque tras el fracaso del segundo axiopopulismo, entra por primera vez el APRA al poder. Con su joven candidato Alan García Pérez, el APRA, el año de 1985, un triunfo categórico, llega al poder. Y obviamente las masas peruanas estaban felices, un partido muy querido en el país, pero que al poco tiempo se decepcionan por la mala gestión política de Alan García. Esa coyuntura donde Alan García plantea la estatización de la banca y eso hace pues que aparezca Vargas Llosa, ¿no? En un artículo publicado en el diario El País en España, ¿no es cierto?, el Perú hacia la dictadura. Vargas Llosa plantea de que no puede ser que el Estado maneje todo, ya el Estado era malísimo manejando en la época de Velasco toda la industria, entonces ahora manejar los bancos privados para Vargas Llosa ese es un pecado. Entonces Vargas Llosa publica este artículo y evidentemente los banqueros y la oligarquía peruana ven en él una imagen en cual ellos pueden ser escuchados. No es popular defender a los grandes banqueros y Vargas Llosa los defendía. Y es así como el año 87, en estas coyunturas para 88, se funda el movimiento Libertad. Entonces vemos un Vargas Llosa que decía ser liberal, pero ahora está trabajando con la ultraderecha peruana y es la coyuntura lo que lo lleva a ser ahora una figura no solo literaria, sino política. Y es Vargas Llosa quien entiende de que tiene respaldo económico, tiene respaldo de un sector de la sociedad y plantea, ¿por qué no?, ser presidente del país. Y es así como el año 90, tras el desastre del gobierno aprista, el primer gobierno, ya haremos un video para Muchardi Internacional, a quien agradezco porque ya 5 años me está invitando a hacer diversos temas para toda Latinoamérica. Ahora me dice que también para Norteamérica. Muchardi me informa esto. Varias veces dice, ¿por qué no puedo ser presidente? Y se presenta en el año 90, tras el primer gobierno de García desastroso, yo creo que el segundo fue bueno, ya lo haremos en otro video, con el Fredemo. Y el Fredemo es, así discrepen algunos especialistas, realmente un movimiento coyuntural de ultraderecha, ¿no? Tenemos ahí al PPC, Partido Popular Cristiano, que todos sabemos un partido más municipal de la alta sociedad peruana, San Isidro, Miraflores, Barranco, que hoy en el siglo XXI uno no podría entender de qué alta sociedad habla este señor, dirían, ¿no? Que habla Borges. No, es que en esos tiempos sí, pues las diferencias sociales eran bien marcadas, la pobreza extrema de Lima de esa época era bien fuerte y había lastimosamente bastantes, digamos, discrepancias entre los sectores muy populares y los sectores altos, ¿no? Entonces, estos cortocircuitos hacían que las clases populares tildaran a estas personas como pitucas
Pitucas en el Perú significa gente de plata que se cree, y los sectores populares se sentían de alguna manera estigmatizados por estas personas de clases altas. Y eso era el PPC, un partido de sectores oligárquicos. Y no solo se unió al PPC, también se unió a Acción Popular. Y yo veo, estudio la campaña del Fredemo, que fue enorme en propaganda, pero yo creo que Vargas Llosa y los que manejan Fredemo se equivocan, porque atacan en esa campaña fieramente al APRA, atacan fieramente a la Izquierda Unida. En sus spots, el que más recuerdo era el de la mecedora. Atacan a Alfonso Barrantes, atacan a Alan García, a Alba Castro. Pero la gente pobre, a quien se mandaba este discurso antiaprista, antiizquierdista, no se olvida que Acción Popular es un mal gobierno. Y cuando todo hacía pensar que el Fredemo ganaba en primera vuelta, increíblemente aparece Alberto Fujimori con Cambio 90 y pasa a segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Nuestro Nobel no pudo ser democráticamente presidente, porque entiendo yo que por esta terrible campaña, ¿no?, contra el APRA de la izquierda, iba a ser bien difícil que el APRA de la izquierda le endose el voto en segunda vuelta a Vargas Llosa. Era bien complicado. Y es así como Fujimori en la segunda vuelta gana con los votos apristas, que no eran despreciables, casi 20%, y los votos de la izquierda, que era casi el 10%. Entonces, con esos casi 30% más y los 22 que Fujimori tenía, logra ser presidente en segunda vuelta. Nuestro Nobel, Vargas Llosa, creo yo, según lo que entiendo, analizo, no va a poder cerrar estas heridas, y luego pues se dará un opositor terrible contra Fujimori, y esto lo va a él a llevar a apoyar a políticos coyuntureros de la historia peruana que lastimosamente tuvieron el poder, como Toledo, como incluido Humala, incluido Kuczynski, ¿no?, en contra de Keiko Fujimori, pero finalmente Vargas Llosa en la última elección decide apoyar a Keiko y no a Pedro Castillo. Entonces he leído, investigado al Vargas Llosa político. Espero que en este video corto haya podido, ¿no?, mostrarle lo que es no el literato Vargas Llosa, sino el político Vargas Llosa. Bueno, me despido de toda América Latina, agradeciendo nuevamente a Muchardi Internacional por la oportunidad que me da por quinto año consecutivo, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.